Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al arquitecto Andrés Navarro. Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y el coordinador de la campaña de Abel Martínez. Bienvenido, arquitecto. Buenos días, Michelle. Un gusto estar aquí con ustedes. Don Julio, gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Arquitecto, tenemos la información y vamos a iniciar con esto, de que Rescate RD anuncia que irá a la Organización de Estados Americanos para denunciar los abusos del gobierno en todo el tema electoral. Ustedes, es un anuncio, lo hace Roberto Rosario, pero ya fueron. Sí, o sea, lo que se está haciendo es creando todas las evidencias de las arbitrariedades, las ilegalidades que está cometiendo el oficialismo, muchas veces bajo el amparo o la indiferencia de la Junta Central Electoral. Y para que no se olvide, entonces se generan este tipo de mecanismos que ya nos da tanto el marco internacional como también aquí la misma legislación dominicana. De lo que se trata es de que todas estas violaciones no queden simple y llanamente en anécdotas, sino que queden con evidencias identificadas a tiempo. Por eso los partidos que forman parte de la alianza Rescate RD sometieron a la Junta Central Electoral un rosario de irregularidades y acciones ilegales a partir de las elecciones del pasado 18 de febrero. Y el propósito nuestro es estar totalmente vigilantes. Ahora mismo ustedes han visto cómo el recurso que se elevó de amparo con respecto a la entrega de los fondos a los partidos políticos, el Tribunal Superior Electoral falló en contra de los partidos políticos. Y no nos vamos a cansar, o sea, vamos a seguir presionando para que los recursos que están previstos en la ley sean entregados a los partidos políticos, porque de no ser así, lo que se está generando es una competencia desleal frente al sistema electoral dominicano. Y nos parece absurdo que tanto el gobierno como la Junta Central Electoral no sean sensibles a esta demanda de los partidos políticos. Por un lado, porque está previsto en la ley el 0.5% que deben entregarse a los partidos políticos, pero por otro lado, que en la medida en que se flaquea el sistema electoral dominicano, estamos apostando al caos que puede estar a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué efecto puede tener? Porque mire, arquitecto, está en la ley. Así es. Los recursos se le deben entregar a los partidos. ¿Cuál es el objetivo de retenerlos? Si se está corriendo el riesgo y hay plazos, hasta de anular unas elecciones que están prácticamente ganadas. Claro, ¿Cuál es el objetivo? Julio, lo que uno interpreta con este tipo de acción del gobierno es la búsqueda de estrangular a la oposición. O sea, en la medida en que restringen... Pero tiene un costo. Pero claro, para la democracia, enorme. O sea, ellos pueden estar ahora gozando del poder arbitrario que están ejerciendo. Lo que no están viendo es que lo que están llevando a la República Dominicana es al desmonte del sistema de partido político. Recuerde que el único recurso legal que está establecido en República Dominicana para nutrir los partidos es ese porcentaje. Así es. Es decir, que lo que dé un empresario o cualquier gente que haga una donación, eso no está legal. Es decir, que retener eso, yo no sé cuál es la estrategia, pero me pongo en el lugar de ellos y digo, no entiendo el porqué. No tiene ni pie ni cabeza una medida de esa naturaleza que no sea la ceguera que genera. Y la ley dice que es para el día de las elecciones, que hay que entregarlo para que puedan desenvolverse. Pero no puede ser para el día de las elecciones. Esos recursos deben ser administrados por los partidos políticos, primero para ejercer una campaña que está prevista en la ley, segundo para estructurar a todo su cuerpo de militantes, de facilitadores, de voluntarios, y claro está, el día de las elecciones, que es el día donde se requiere todavía más recursos, eso debe ser distribuido con antelación.
Entonces, precisamente el juego a que se está ejerciendo desde el oficialismo no solamente atenta contra el éxito de la oposición, sino contra el mismo sistema electoral dominicano. Bien, en el caso del que escuchamos, el candidato vicepresidencial también del Partido Revolucionario Dominicano, pero que habla de que también se viola una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a los fondos. ¿Es lo mismo que usted hace referencia? Sí, nosotros estamos haciendo referencia, Michelle, a los fondos que están previstos en la ley que deben ser entregados a los partidos políticos en un año electoral. Y esto nunca se había visto, porque en los gobiernos nuestros... Es primera vez que se pasa. Claro, pero en el gobierno nuestro, por ejemplo, en las elecciones del 2020, que se fueron, las elecciones municipales se abortaron, fue necesario para reeditar esas mismas elecciones en el mes de marzo del 2020, buscar recursos extraordinarios. Y el gobierno del PLD no titubeó en colocar a la Junta Central Electoral esos recursos. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad del sistema. Y se logró a pesar de esa fractura que se dio en las elecciones municipales. Lo que estamos viendo ahora es la negación del equilibrio de las fuerzas políticas por parte del gobierno y del oficialismo expresado en el PRM. Arquitecto, efectivamente uno observa que hoy día lo que fueron fuertes 16 años ya no son fuertes, son otra cosa. Ajá. Y se expresa justamente no solo en el discurso que han asumido desde la oposición, que incluye un reclamo legítimo que usted ha dicho. Es una pena que el tribunal haya negado los recursos, pero lamentablemente ha sido una práctica de los gobiernos incumplir la ley, incluyendo entonces la ley, por ejemplo, que le asigna los recursos a la justicia. No fueron uno ni dos iniciativas que yo vi de asociaciones de jueces, de asociaciones de fiscales pidiendo cumplimiento de ley. Y lamentablemente los tribunales fallaban en contra de algo que está tácitamente previsto. Ojalá podamos superar esa cultura de desacato a la ley de la República Dominicana y que no solo nos preocupe cuando nos afecta, en este caso, a los partidos políticos. Pero es que esto no se había visto anteriormente. O sea, no es justo decir que en los gobiernos del PLD se estranguló a la Junta Central Electoral o se le conculcaron los recursos a los partidos políticos. Muy por el contrario, recursos de temas electorales siempre estuvieron disponibles para que se ejerciera. Y por esa razón, ustedes no han visto en el historial de los recursos que se han elevado al Tribunal Superior Electoral algo como esto. Y realmente ni siquiera debió llegar al Tribunal Superior Electoral, porque debió ser la misma Junta Central Electoral que reclamara y exigiera esos recursos. ¿Cómo puede ser que si tú eres el árbitro, que si tú eres el encargado de administrar estos recursos y ves que el oficialismo o el gobierno no lo entrega a tiempo, no seas tú el vocero de una causa de esa naturaleza y tenga que ser los mismos participantes que tengan que reclamar el derecho a unos recursos que por ley le corresponden? Pero eso no tiene antecedentes. O sea que no es justo el relato de decir que todo el desastre que está haciendo este gobierno con la democracia y con la vida social de los dominicanos se hacía en otros gobiernos y lo que están ellos es repitiendo lo que aprendieron de otros gobiernos, porque eso no es verdad. Y precisamente a nosotros como oposición ahora nos toca reclamar y exigir, porque muchas veces veo que se dice, bueno, pero que aquí no hay oposición. Pero cuando uno reclama y exige, entonces le quitan el derecho a uno, incluso le incriminan que uno aplicó esas prácticas cuando eso no fue así. Nada más piensa lo que ha pasado con el municipalismo, con la compra de una manera o de otra, de alcaldes que ganaron con los partidos de oposición y que de repente se van al oficialismo. ¿Tú crees que eso es gratuito? Ahí hay opresión
por apriete, por alguna razón, o entrega de dádivas. Y esta práctica en República Dominicana, por lo menos en los gobiernos del PLD, nunca se ejerció. Y precisamente hoy vemos cómo ellos se gozan con este tipo de... Pero esto le está haciendo un daño enorme también a la democracia. Cuando te comienzas a ver el panorama, lo que está haciendo el PRM, el gobierno de Luis Abinader, por diferentes frentes, es bombardeando, es minando el sistema electoral y por vía de consecuencia político de nuestro país. Y esto no ha tenido antecedente con acciones de esa naturaleza y la escala con la que están haciendo. ¿Va la Alianza Rescate RD a reconocer los resultados electorales? Le pregunto, porque me parece que se está construyendo un relato que va encaminado a no reconocer inclusive la legitimidad de los resultados. Es posible también, puede ser una percepción equivocada, que el relato vaya encaminado a promover la abstención para tener un recurso y que ese gobierno es ilegítimo. Al contrario, nosotros somos los primeros que estamos promocionando la participación del electorado el domingo 19 de mayo, porque ya vivimos la experiencia de lo que provoca la abstención en unas elecciones. O sea, el descontento de la población, si no se manifiesta en las urnas el domingo 19 de mayo, lo que va a provocar es el mantenimiento del estado de situación que hoy vivimos. Sí, pero independientemente del discurso político, arquitecto, esos números que nosotros nos han martillado desde hace 3 años y medio, en que el único partido que ha decrecido es el PLD, según los números. Sí. Sin embargo, la fuerza subió, el PRM, gobierno. ¿Qué puede revertir eso? ¿O es que hoy día, a lo interno, ustedes solamente han fijado una meta, que es quedar por encima de la fuerza del pueblo? No, don Julio, como usted se dio cuenta en las elecciones del 18 de febrero, las elecciones municipales, las encuestas que están saliendo ahora salían antes de esas elecciones. Sí, pero ustedes tuvieron, pero recuérdese, sí, arquitecto, para que lo incluya ahí. Ajá. El PLD más grande que Abel y Leonel es más grande que la fuerza del pueblo, y ahora es que eso se va a poner de manifiesto. Ya. Sí, pero no en febrero, sino... Sí, claro, pero para partir de evidencia, lo que mostró los resultados de febrero, a pesar de, claro, la distorsión que se generó por el manejo del PRM en el entorno de los colegios electorales, pero al margen de eso, lo que mostró es que ninguna de las encuestas fue asertiva con respecto al posicionamiento de los partidos políticos. Y ahora para mayo, si no se repite la manipulación del gobierno, si nosotros logramos, primero con las evidencias que vamos sacando, que no es búsqueda de preparar un relato para deslegitimar las elecciones, sino es el rigor de tú ir levantando evidencia por evidencia de lo que se puede ir fraguando para que después no se nos diga que fue un invento o que es pataleo, porque ya veníamos prefigurando. Lo que el gobierno y la Junta Central Electoral deben garantizar son unas elecciones limpias para mayo, y entonces ahí, don Julio, se va a verificar en su verdadera magnitud el posicionamiento del PLD, como ya lo hicimos. Sí, pero lo único que pueden ilegalizar eso es los benditos fondos. ¿Por qué? Hasta la propia Junta le dio razón a la oposición. Pero claro. Ahora, una pregunta. Las dos metas inmediatas del PLD, número 1, primero quedar por encima, quedé en segundo lugar. Segundo, lograr una segunda vuelta. Sí. Y tercero, en último caso, esperar que lo que pasó en febrero no ocurra en el Congreso, que el PRM no se lleve una cantidad de legisladores que sean capaces de reformar una Constitución. Por esa razón hemos llegado en la alianza Rescate RD a un acuerdo de llevar legisladores, en este caso senadores,
de 24 provincias dentro de esta alianza. Precisamente porque sabemos que una de las expresiones de la democracia dominicana representativa es el Congreso de la República. Y para gobernar, uno de los partidos de oposición, en este caso el PLD, requiere una base sólida en el Congreso que represente la Alianza RD. ¿Y hay 24 en la Alianza? Sí, exactamente. Nosotros tenemos 21 tripartitos y 3 que son entre dos partidos, ¿no? Pero por otro lado, como usted vio en el encuentro que se tuvo hace poco de los líderes de la alianza, que el acuerdo es que aquel partido de la alianza que pase a una segunda vuelta será apoyado monolíticamente por el resto de las fuerzas políticas. Y esto es lo que le genera la esperanza, las posibilidades al pueblo dominicano de que pueda salir de la situación que está ahora. Porque ciertamente lo que ha exhibido el PRM en estos 3 o 4 años, en estos casi 4 años de gobierno, es el poder del marketing. Bien. Y esto queda evidenciado en la diferencia que hay entre posicionamiento y la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Bien, cuando usted menciona la actividad que realizaron con los líderes de la Alianza Rescate RD el lunes anterior, le pregunto porque escuché a los líderes, Danilo Medina, Francisco Javier, conversar antes de esta reunión y decir por qué era necesario la Alianza Rescate RD y esa reunión de lo que podía venir ahí. Luego, cuando decimos, escuchamos, si no hay no nos juntamos, no hay forma de ganar. Eso lo escuchamos de la voz de Danilo Medina. Y entonces al otro día vemos que lo que se hace es que nos juntamos, nos tiramos una foto y ratificamos lo que ya tenemos, que es ir solos a la primera vuelta de las elecciones. ¿Cree usted que se debieron tomar otras acciones que pudieran cambiar los resultados que los mismos líderes anunciaron que eran necesarios? Mira, Michelle, lo que pasa es que hay 2 escenarios que uno puede calcular. Ir unificado en la primera vuelta con una sola candidatura, o ir cada partido con su propia candidatura. La pregunta es, ¿cuál sería más eficiente de los 2 escenarios, de las 2 estrategias? ¿Polarizar en la primera o ir cada quien desarrollando al máximo sus propias fuerzas para canalizar las inquietudes de mucha población que optaría por un partido de la alianza, pero no por todos? Entonces la decisión fue, lo más efectivo es que cada partido exhiba su verdadera magnitud para la primera vuelta. Que la sumatoria de todos permita o logre una segunda vuelta y que el que ha quedado en esa segunda vuelta esté ahora sí, todos los demás estén unificados en esa candidatura. Esa es la decisión. No es que hay discordia, es que hay una decisión que nos parece que es la más eficiente. Pero la muestra que se presentó en ese encuentro, que fue, claro, en el salón de un hotel y por tanto se limitó la asistencia solamente a los candidatos a diputados, a senadores y a las directivas máximas de cada partido, es una expresión clara, que no quede duda, de que esta alianza es real, es sólida, y que es la única esperanza que pueden tener los dominicanos que están totalmente desprovistos de seguridad, que pueda haber una transformación el 16 de agosto de este año. Pero les vemos a usted y a todos los demás integrantes de la alianza dando plena seguridad de que va a haber una segunda vuelta. ¿Les consta realmente? ¿Los números le dan de que va a ser así? En política, Carlos, no hay seguridad de nada. Lo que sí sabemos es que esta es la única posibilidad que tiene el pueblo dominicano para que haya una transformación el 16 de agosto. Como la coyuntura política y la legislación
permite eso en las elecciones dominicanas, la posibilidad de una segunda vuelta, y ahora con la unificación de todos estos partidos, es que ya tenemos es una posibilidad real, pero hay que hacer el trabajo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que seguir haciendo conciencia, llevando las buenas nuevas de que hay otra posibilidad de vivir en República Dominicana. Y esa necesidad de que la República Dominicana cambie a partir del 19, ¿verdad? Del 18 de mayo del próximo... Del 16 de agosto. Porque bueno, a partir de que ganan las elecciones ya, si ganaron las elecciones empieza el proceso de transición, de transformación y de cambio. ¿Por qué aplazarlo para una segunda vuelta y no hacerlo, lo que ha dicho el doctor, desde la primera vuelta? ¿Cuáles elementos entienden ustedes que pueden incidir para dar la sensación de que esas tres fuerzas van a fortalecerse en la primera vuelta con tanta capacidad de provocar un escenario favorable a la oposición? Sí, mira que lo que pasa es que hay un factor de expectativa y los estudios lo muestran. O sea, hay muchas personas que sienten que no vale la pena ir a votar porque las cosas van a seguir siendo iguales. Y nosotros no podemos, la política se nutre de resultados y de estudios científicos. O sea, no podemos tampoco dormirnos en los laureles y pensar que en una primera vuelta se va a resolver esto con la oposición, así por así. No, hay un factor que es el desgane, el conformismo, que también de alguna manera operó en febrero, y que hace que mucha población que está descontenta termine no yendo a votar. Y esto va a favor, claro está, del oficialismo. Por eso que el trabajo nuestro va a ser al máximo animar a esa población. Pero sabemos que ahí hay un margen de error que puede generar que no se resuelva en una primera vuelta el triunfo de la oposición. Y que lo más seguro, más cierto, es que haya que provocar una segunda vuelta. Entonces, porque tampoco vamos a vender un discurso de triunfo. Lo peor que nos podría pasar como oposición es vender un discurso de triunfalismo, que esté tan alejado de la realidad, que aquel ciudadano que vea que, bueno, es que esto es tan alejado de la realidad que ni siquiera voy a ir a votar. No, nosotros tenemos que crearle condiciones objetivas, realistas, para la motivación al voto. Porque sí, les digo, si el porcentaje de concurrencia el domingo 19 de mayo es elevado, va a haber una transformación en la República Dominicana. Bien, en el caso de aquí le escriben ya en las redes que diga cuándo es que Abel Martínez va a hacer su campaña en la capital, que le hace falta que venga al distrito. Bien, usted fue ministro de Educación en el gobierno pasado y fue en su momento canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores. La situación de cómo ve las acciones realizadas por el gobierno dominicano con relación al tema de Haití. Inclusive, el presidente Fernández, que es parte de la Alianza Rescate RD, ha calificado de inapropiado el manejo de la crisis con esto del canal canal que ha abierto Haití y de nosotros prender y habilitar el canal de la Vigía. Usted, como con esos conocimientos que tiene y su posición con respecto al trabajo realizado por la República Dominicana. Bueno, definitivamente con el conflicto que se ha dado por la apertura de un canal en el territorio haitiano, el comportamiento del presidente Luis Abinader ha sido errático desde el principio. Cometió un grave error al inicio, y es generar un espectáculo en la frontera que no recuerdo que se haya dado con presidente alguno en República Dominicana. Involucrar a los militares en un acto casi parecido a un mitin político, llevando equipos, exhibicionismo, y esto definitivamente hizo quedar en ridículo a República Dominicana. Por esa razón, y espero que haya aprendido esta lección, con el caso haitiano no se debe jugar en ningún momento, y mucho menos asumirlo como un tema de su campaña electoral,
como lo hizo ese día utilizando a los militares. Lo que ha pasado desde ahí en adelante hasta el día del el jueves, precisamente el miércoles santo, cuando abrieron definitivamente el canal y comenzaron a desviar el agua, ha sido torpeza por parte de República Dominicana. Ahora lo que nos queda a nosotros es tomar el adecuado camino. En Haití se disolvió el Estado, eso lo sabemos. O sea, tú no tienes una contraparte, el problema es todavía mucho más complejo hoy en día. Ya todos sabemos lo que está operando como fuerza de poder allá, que son una serie de agrupaciones llamadas, que merecen ser llamadas bandas criminales. Entonces, precisamente ahora, lo que desde mi punto de vista, lo que resta para República Dominicana es blindar, sin marketing, blindar la frontera, garantizar que el estallido que cada vez más, esa caldera que cada vez más se calienta en Haití y que debemos esperar lo peor, afecte lo menos posible la integridad de nuestro territorio. Entonces, un trabajazo que tiene que hacer el gobierno sin manipular a los militares, y que estén todos nuestros cuerpos castrenses atentos y diligentes a la protección de nuestro territorio. Y por otro lado, República Dominicana no se puede cansar de seguir insistiendo que hay que hacer una intervención en Haití. Esto que se ha propuesto desde CARICOM y que se ha asumido como especie de un consejo de unas 7 personas, eso no va a funcionar bajo ninguna circunstancia si no hay un control restricto de la pacificación en Haití. Porque cómo esas personas van a tomar decisiones cuando el que tiene el monopolio de la fuerza es un conjunto de bandas criminales. Así es que yo espero que la comunidad internacional, específicamente Estados Unidos, no siga jugando este rol de dilatar las soluciones, algo que tiene que venir. En Haití debe haber una intervención para garantizar la pacificación. Y una vez eso, entonces se pueden ir creando condiciones para que el propio liderazgo haitiano pueda establecer bajo un esquema práctico y de democracia sencilla un gobierno que pueda comenzar a generar políticas públicas de ese lado. Bien, adelante. Iba a preguntar, usted hizo referencia al manejo inadecuado que hizo el gobierno con relación al tema del canal. ¿Cómo lo hubiesen manejado usted, que tuvo también, o ustedes como gobierno, esa situación? ¿Cómo lo hubiesen manejado? Bueno, en ese momento debes recordar que todavía había un gobierno, aunque débil, existía un gobierno. Había un primer ministro y había una estructura, digamos, identificable de gobierno. En ese primer momento, en vez de hacer el exhibicionismo militar, como quien iba a invadir otro territorio, lo que debió apelarse es, en primera instancia, al gobierno que todavía existía, así sea débil, en Haití. Pero eso no se hizo, porque no es posible que, habiendo un representante en Haití, tú hagas esa exhibición militar aquí. Y por otro lado, tomar las medidas precautorias a tiempo con respecto a ese recurso natural que es el río Dajabón, que circula y la génesis del río está en nuestro territorio. Y debió hacerse eso también con tiempo para ir actuando paralelamente, por un lado, en el marco de la diplomacia posible que había en ese momento bilateral, y por otro lado, en las acciones prácticas de contingencia para reducir el impacto que podía provocar un desastre como el que ellos han generado. Doctor, arquitecto, mire, le voy a hacer una pregunta muy personal. No sé si se la debo hacer a un político, a un politólogo o a un psiquiatra, porque a veces me da la impresión de que no ando bien con estos dos temas. Cuando yo analizo la situación del PLD,
el partido más grande y mejor organizado, se enfrenta a una cosa que tuvo que unir todos los sectores, y aún así no ganaba si no se dividía el PLD. Leonel le consiguió ese elemento. Y creo que hasta el doctor Abinader, el presidente Abinader, sabe que esa fue la diferencia. Hoy todo el mundo sabe que si el PLD en el 2020 se hubiese reunido, es decir, unido de nuevo con Leonel de candidato, no es verdad que se hubiera dividido ni ustedes hubieran perdido. Ganaban, y tanto fue así que con Leonel o con la rehabilitación de Danilo, que estaba en vía en el Congreso, ustedes tenían el gobierno garantizado. Ahora, ¿cómo es posible que se haga un plan para segunda vuelta si los números de primera vuelta dan que el PRM gana? Pero supuestamente, si no fuera así, y la gente vota y no hay abstención y no hay compradera, Abinader tendría un 45 y los otros dos podrían llegar a un 35, a un 38. Es decir, hasta una segunda vuelta la pueden perder. ¿Por qué nunca contemplaron la única realidad? Que con un candidato, no es que Abel no lo fuera, es que tuvo que enfrentarse a dos presidentes. No fue una papita, es decir, fajarse con Leonel, que tenía 12 años de gobierno, y con este hombre en el poder y con todos los recursos. ¿Por qué nunca se pensó en olvidar esas pendejadas entre Danilo y Leonel? Mire, y lo aceptó el partido, de que eso es así porque ellos tienen problemas de ese tipo. Lo que pasa es que hay que ver no es así. Sí, pero hay que ver el contexto del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros somos un partido que hemos pasado por una dilatada experiencia gubernamental. Y esto nos generó a nosotros muchas fortalezas por un lado, pero también muchas debilidades. Y una de las grandes debilidades es que nos acostumbramos a gobernar, pero no a gestionar a nuestro partido. Y sin duda, en una democracia representativa, el instrumento que tú tienes para poder optar al poder y mantenerte en el poder tiene que ser siempre esa estructura social que es un partido político. Y cometimos ese error. Y el PLD ha pasado ahora por estos 3, casi 4 años de un proceso profundo de revisión. Y como parte de esa revisión, la decisión fue darle la oportunidad a una nueva generación de dirigentes del PLD para que representaran al partido. Muchas veces tiene que tomar decisiones así, que pueden denominarse como un riesgo calculado, pero no tienes que siempre aferrarte a las figuras históricas de una organización para seguir desarrollando esa organización. Por eso que el PLD hoy es precisamente el único partido que está exhibiendo la apuesta a una nueva generación. Y es nuestro llamado de atención al electorado. O sea, nosotros fuimos una organización con muchos éxitos, pero también cometimos muchos errores en el ejercicio del poder, porque no dejamos de ser humanos. El político es también un humano ordinario como cualquiera, que le ponen mucho poder en las manos y es susceptible de cometer errores. Y ahora, una de las respuestas que hemos dado ante eso es apostar a una nueva generación que está representada por Abel Martínez. Ese discurso, perdóneme, pero nosotros somos amigos, sí, y yo no pongo amigos en situaciones difíciles. Así. Usted fue ministro de Relaciones Exteriores, sí, y usted fue ministro de Educación. Y yo no le he oído una crítica en torno a que su gestión fue mejor que la de Roberto Álvarez, y su gestión fue mejor que el tollo que hay en educación. Y ustedes parece que han dado por ganadores a esta gente desde ahora. No, don Julio, pero es que... Pero no hay una cosa. Ustedes fueron mejores en esas dos áreas. Claro. Y nos hemos pasado estos 3 años
advirtiendo y señalando los errores que han estado cometiendo este gobierno. Y en el momento en que hemos visto algo bien hecho, también lo hemos resaltado, don Julio. El tema es que el PLD ahora está apostando por una real transformación, pero para que la gente confíe en nosotros, en que seremos capaces de no volver a cometer los errores que cometimos, pero sí transformar la República Dominicana, estamos apostando a esta nueva figura que es Abel Martínez, a este nuevo perfil de liderazgo. Y esto es, hay una tendencia, don Julio, a aferrarse siempre a lo que se ha tenido, pero el PLD ha tenido el coraje, la valentía de apostar ahora a una verdadera Lo único que le falta a transformación. ustedes es pedir un gobierno compartido y que le den un pedacito del gobierno, porque usted andaba a Luis como ganador. No, jamás. No, y por eso es que hemos sido pragmáticos. O sea, no nos hemos, digamos, cegado en un triunfalismo y hemos sido lo suficientemente pragmáticos. Esa es la realidad de por qué hoy estamos apostando a esta alianza entre partidos de oposición. Doctor, parece que me perdí un capítulo cuando usted habla de la renovación, de darle participación a la juventud, a los nuevos liderazgos. Sí. ¿O acaso eso no es producto de la limitación? Si la Constitución hubiese permitido la reelección de Danilo, ninguno de los que están hoy aspirando tuvieran posibilidad. Trataron de lograr la reelección. No, pero es que el problema del PLD. Pero si no vamos a eso, si Trujillo nunca hubiese muerto, no tuviéramos democracia ahora. No, lo que pasa es que esos son supuestos. Usted está vendiendo una renovación la realidad, de una obligación. No, lo que pasa es que tú estás partiendo de supuestos. Yo estoy partiendo de la realidad. La realidad es que en el PLD se dio un proceso de elección de un candidato. Y en ese proceso de elección resultó Abel Martínez, que es una realidad que tenemos hoy en día. Sí, doctor, no son supuestos. Lo que le digo es sencillamente Sí. que eso es el producto de una imposición. ¿Por qué? Porque ustedes trabajaron en el 20 para que se reeligiera Danilo Medina. Si eso ocurre, ni San Gonzalo, nadie estuviera en el escenario. Esa no es la realidad. Esa fue la realidad que obligó a eso. ¿Cuál fue la realidad? Que se dio un proceso de competencia interna del cual salió Gonzalo Castillo, manejado, administrado por la Junta Central Electoral, ni siquiera por el PLD, y salió. Esa es la realidad. Y la realidad es también que nosotros perdimos las elecciones. Y la realidad es que el PLD se transformó, reconoció sus errores, pero también no se despega de los aciertos que están ahí plasmados en todo el territorio nacional y que no hay posibilidad de borrarlo a menos que se bombardeen. Y la realidad es que ahora mismo nosotros tenemos al candidato más joven que expresa una nueva generación y con mucha experiencia de gobierno, de Estado. Esa es la realidad. La realidad es que el pueblo dominicano está sufriendo un mal gobierno que está basando todo sobre la imagen, la venta de una imagen que no existe. Y que nosotros tenemos la responsabilidad, los partidos de la Alianza RD, de mover la conciencia de la gente y de que se movilice el domingo 19 de mayo para que haya una verdadera transformación en nuestro país, para que la transformación sea una realidad también. Ese es el móvil que nos lleva a nosotros a apostar a este esquema de gestión electoral. Bien. Bien, damos las gracias entonces al arquitecto Andrés Navarro, quien ha estado con nosotros. Él es miembro del Comité Político Son del 40 PLD. días, 40 Sí, días. 40 días. No, ya Y estamos, 40 noches también. ya después de Semana Santa. Hay que sumarle la noche ahora. Son más largos. Sí, con sus noches, entonces, no, pero ya después de Semana Santa se dobla la curva, ya ahí lo que está es la Sí, ya esta es la recta final, sí. Sí, ahí está. Miembro del Comité Político del PLD y coordinador nacional de campaña de Abel Martínez, Andrés Navarro. Gracias por estar con nosotros.